El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Padre amado, qué maravilloso es poder estar aquí una vez más. Definitivamente no hay lugar más alto que estar rendidos a tus pies. Tu palabra dice, amado Dios, que un corazón contrito y humillado tú nunca desprecias. Y así están nuestros corazones delante de ti, reconociéndote a ti como nuestro único Dios, como el dador de la vida, como la fuente inagotable, en donde cada mañana podemos ser saciados. Tú dijiste, amado Jesús, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. También dijiste que cuando creemos en ti, como dice la Escritura, no como nos parece a nosotros, sino como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, y eso anhelamos, que de nuestro interior puedan fluir ríos de agua viva, palabra que pueda saciarnos a nosotros y que también con ella podamos saciar a otros. Gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar. La presencia tuya, Señor, en medio de nosotros es la que nos alienta, es la que nos guía, es la que nos llena de fuerzas. Tú eres nuestro consolador en esos momentos en que no sabemos qué hacer, en que estamos confundidos, en que perdemos la paz. Tú siempre vienes con una palabra que nos devuelve la vida y estás allí pendiente de nosotros siempre. Ayúdanos, amado, a seguir cultivando esta relación contigo, a poder conocerte cada día más y menguar para que tú crezcas. En tus manos, amado, está este tiempo. Tú prometiste en tu palabra que en cualquier lugar donde tu nombre fuera recordado, tú vendrías y nos bendecirías. Y hoy tu nombre está siendo recordado aquí. Así que te rogamos con todo nuestro corazón que vengas en esta mañana y nos bendigas con este mensaje, que lo unjas con el poder de tu Santo Espíritu
entonces la palabra que habrá salido de tu boca no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito con el cual es enviada. Ayúdanos a tener un corazón reverente ante tu palabra para poder obedecerla, para poder creerla, para poder atesorarla en nuestro corazón y vivir por ella, porque en ella está la vida que necesitamos. Renunciamos a ser solo oidores de la palabra y determinamos en el poderoso nombre de Jesús a ser hacedores de ella. Tú le dijiste a Josué, antes de emprender ese desafío de llevar al pueblo a la tierra prometida, tal vez tenía muchos temores en su corazón ahora que Moisés no estaba porque había muerto. Y tuviste seguramente las inseguridades en el corazón de Josué y le dijiste a Josué, Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él, para que hagas conforme a todo lo que en ese libro de la ley está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué tenía un gran desafío y nosotros tenemos un gran desafío, un nuevo día. Y hoy tú nos dices lo mismo. Si quieren que les vaya bien en todo lo que emprendan, asegúrense de que lo que piensan y lo que hablan esté alineado con la palabra de Dios. Si lo que piensan y lo que hablan no está alineado con la palabra de Dios, no lo acepte. La gran victoria viene cuando vivimos conforme a la palabra y por eso estamos aquí, amado, deseosos de seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y los insensatos desprecian la sabiduría. Nosotros no queremos ser de ese grupo de personas que menosprecian tus enseñanzas, sino de aquellas personas que aman tu palabra con todo el corazón. Aquí estamos dispuestos para ti, amado. Eres bienvenido. Donde está tu Espíritu Santo, allí hay libertad. Hay libertad aquí, en el nombre poderoso de Jesús, en cada vida, en cada familia, en cada hogar. Que la unción de tu Santo Espíritu descienda sobre cada vida en este día, descienda sobre cada corazón. Y la paz tuya, Señor, inunde nuestros corazones en esta hora. Gracias, mi Señor, por todo lo que harás. A ti el honor y la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mi preciosa y amada familia de verdades eternas, doy gracias al Todopoderoso por la honra tan grande que representa para todo el equipo de verdades eternas venir cada mañana a este lugar. A enseñar, no, porque nosotros no somos maestros. Venimos a aprender también de lo que el dulce Espíritu Santo de Dios nos quiere enseñar. La Biblia dice que Él nos guiará a toda verdad, así que somos, Espíritu Santo, materia disponible para ti, para que tú nos sigas formando y para que tú nos sigas enseñando. Aquí están nuestros corazones dispuestos para que el Maestro de Maestros siga haciendo su obra perfecta en nosotros. Un día maravilloso para todos ustedes, bendecido en el Señor, en todo lo que emprendan. Que Dios bendiga la obra de sus manos y que la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nunca se aparte del alrededor de sus vidas. El ángel de Jehová acampa alrededor de su vida, lo guarda y lo protege. Muy buenos días a todos. Estaba meditando en algo aquí y es en lo que pasó con Job. Sí, señores. Job, la Biblia lo consideraba un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Uno diría, wow, un hombre que tenía un comportamiento intachable. Y uno pudiera pensar que una persona con un comportamiento intachable como el de Job, nunca le pasaría nada malo. Porque hay un cuestionamiento, ¿verdad? Cuando pasan cosas que uno no se espera, uno dice, pero ¿y entonces? ¿De qué me ha valido ser recto, perfecto y temeroso de Dios? Si lo perdió todo, ustedes conocen la historia y no quiero profundizar. Pero dice la palabra del Señor que Job expresó algo que me llamó la atención. Job dijo después de su prueba, antes de oídas,
le había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, Job, aunque era considerado un hombre recto y perfecto, no conocía a Dios. No sabía quién era Dios. Y eso puede pasarnos a nosotros. Lo tremendo del asunto es que aquella prueba donde perdió a 10 de sus hijos, perdió todas sus posesiones, perdió su familia y todo lo que tenía, le sirvieron para conocer a Dios. Y en medio de la prueba tenemos dos opciones. O renegamos en contra de Dios, o entendemos que las pruebas son oportunidades preciosas para conocerle a Él. A veces no entiendes el porqué de las pruebas en tu vida, pero después que pasas por una prueba, el conocimiento y tu relación con Dios crece aún más. Así que, aunque no entiendas lo que hoy estás viviendo, dale gracias a Dios. Ahora mis ojos te ven. Ahora sé quién eres tú. Gracias, Señor. Dios les bendiga a todos. Doña Miriam Sánchez, el Señor le bendiga. Bienvenida. Vamos a compartir, por favor, este mensaje con muchas personas. No debemos olvidarnos que el Señor nos ha llamado para ser multiplicadores. Fructificad y multiplicaos. Vamos a multiplicar este mensaje por 1000, por 2000. Vamos a compartirlo en nuestras redes sociales, en el Facebook, en nuestro muro. No se nos debe olvidar que hay alguien que está por ahí en cualquier lugar del mundo que necesita escuchar este mensaje. Y no nos alcanzamos a imaginar lo que una palabra puede hacer en un momento determinado. Podemos estar salvándole la vida a alguien cuando tomamos la decisión y compartimos. Así que por favor, por nada del mundo dejemos de compartir la palabra. Aquí estamos listos, Señor, para recibir tu santa y bendita palabra. Ninguno de nosotros, como dijo aquel centurión, es digno de que entres en nuestras casas. Pero di tu palabra, y mi siervo sanará. Lo único que necesitamos es tu palabra, y hoy tú traes una palabra. Que esta palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito con el cual ha sido enviada. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha, y declaro: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado ¿Cómo salir del círculo vicioso? ¿Cómo salir del círculo vicioso? El libro de Nehemías, en el capítulo 9, en el verso 28, dice la sagrada y bendita palabra de Dios: pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Nehemías ahora se está refiriendo al círculo vicioso en el cual el pueblo de Israel había caído. Cuando hacían lo malo, Dios los entregaba en manos de sus enemigos como una especie de juicio aleccionador para ver si de esa manera se arrepentían y se volvían de sus malos caminos. Por ejemplo, en tiempos del profeta Elías, dice que ellos dejaron a Dios y se fueron detrás de los Baales, los ídolos que ellos habían conquistado. Y eso trajo como consecuencia que el Señor dijo a Elías que orara para que no lloviera más sobre la tierra. Y la falta de lluvia produjo que ya no hubiese cultivos y vino el hambre y empezaron a vivir circunstancias difíciles. Algunos dicen, no, eso es el fenómeno de la niña, eso es el fenómeno del niño. Pero en aquella época era un juicio aleccionador de parte de Dios, la sequía que trajo hambre. Era la manera para ver si ellos se volvían de su mal camino. Pero ¿qué sucedía? Sucedía que cuando Dios los perdonaba y ellos volvían a tener paz,
nuevamente regresaban al mismo desenfreno de antes. Pasó con Israel. Hicieron lo malo y por 70 años tienen que ser llevados cautivos a Babilonia, y lo veíamos en la enseñanza de ayer, cómo nuestras acciones traen consecuencias. Al parecer, se olvidaban rápidamente de todo lo que tuvieron que padecer durante el tiempo de la corrección. Esta historia aún se repite en nuestro tiempo. Cometemos un error, recibimos las consecuencias de nuestra desobediencia, pero una vez Dios nos perdona, volvemos a caer en lo mismo de antes. Ese era el círculo vicioso en el que Israel se encontraba. Romper los círculos viciosos en nuestra vida es un gran desafío para vivir en victoria. Muchos creyentes experimentan en su vida victorias, pero pocos viven en victoria. Una cosa es experimentar una victoria y otra cosa muy distinta, vivir en victoria. La diferencia radica en saber aprovechar la victoria que el Señor nos da, conservándola en forma definitiva y no volviéndola a perder. El pueblo de Dios, en la antigüedad, experimentó grandes victorias, pero sin embargo, no vivió en forma victoriosa. Fueron librados por el Señor una y otra vez, pero cuando tenían un poco de paz, volvían a hacer lo malo nuevamente. Nuevamente eran derrotados. La paz les servía nada más para sentir alivio, pero no para romper con el círculo vicioso en sus vidas. Y lo mismo sucede hoy con muchos creyentes. Es impresionante que dice la Biblia que Israel debía llegar a la tierra prometida en 11 días. ¿Y sabe cuántos años se demoraron? Se demoraron 40 años. ¿Qué hacían en el desierto esos 40 años? Dice, dando vueltas. Dando vueltas. Vemos creyentes que mejoran un poco y empeoran sistemáticamente, que suben, que bajan continuamente, que son los que yo llamo cristianos golfistas. ¿Sabe cuál es el cristiano golfista? No es el que le gusta el golf. Es aquellos que salen de un hoyo y se meten en otro hoyo. Esto sucede porque no se arrepienten genuinamente y no logran someterse definitivamente a la soberanía de Dios en sus vidas. Y de esta forma, no volver jamás a las cosas negativas del pasado. La gente tiende a confundir remordimiento con arrepentimiento. El remordimiento es un cambio en las emociones. Entonces la persona que tiene remordimiento, cuando vuelve a caer en el mismo pecado de siempre, se siente mal y empieza a sentirse sucio y empieza a decir, Dios, ya yo quiero cambiar, quiero ser distinto o distinta, y llora y llora y se tira al piso y clama delante de Dios. Es emocional. Mas el arrepentimiento viene de metanoia, que significa un cambio de mente. La Biblia dice que tal cual es el pensamiento del hombre, tal es. Usted es el resultado de lo que piensa aquí. De manera que si usted quiere cambiar su manera de actuar, necesita empezar por cambiar su manera de pensar. Al cambiar su manera de pensar, cambiará su forma de actuar.
Entonces el remordimiento te hace sentir mal. Pero la persona que tiene remordimiento vuelve a caer en el mismo error. La Biblia dice que como el perro vuelve a su vómito, es decir, vive en un ciclo de caídas, hoy mejoro, una semana, dos, y después de nuevo otra vez al vómito, dice la Biblia. En cambio, el arrepentimiento, ¿qué es? El arrepentimiento es un cambio no en tu emoción, sino en tu actitud, en la actitud de tu corazón. Es actitudinal. Entonces la persona que está arrepentida sencillamente no lo vuelve a hacer. ¿Qué tiene más valor? ¿Una persona que llora y sigue en lo mismo o una persona que no llora y cambia? El arrepentimiento es un cambio, es no volverlo a hacer. No existe una zona neutra. O te sometes al dominio del Señor por completo, o estarás sometido al demonio. Estarás sometido a tus enemigos. Dios en su misericordia te va a perdonar y te dará una nueva oportunidad. Pero eso no quita la postergación que produce el desobedecer en forma reiterada. En forma reiterada. Hay quienes se arrepienten el domingo en la madrugada cuando llegan ebrios a casa. Ya yo no lo vuelvo a hacer. Pero cuando llega el fin de semana, caen otra vez en lo mismo. Eso es un círculo vicioso que tiene que ser roto. Le pasaba a Israel. El trabajo es que Dios les perdonara, porque inmediatamente volvían a lo mismo después. No olvides que su misericordia no solo sirve para librarte, sino también para que puedas vivir en bendición siempre. A propósito, cuenta la historia que Pedro era un padre trabajador. Su esposa lo había abandonado con un hijo, al cual se dedicaba con mucho esmero y con mucho amor. Mientras su hijo crecía, fue haciéndose cada vez más rebelde y lastimaba constantemente a su padre con palabras hirientes, las cuales siempre Pedro perdonaba. Un día, el joven llegó ebrio a casa y golpeó a su padre hasta casi matarlo. Los vecinos fueron a ayudar a Pedro, por lo que el joven tuvo que escapar. A pesar de los golpes recibidos por su hijo y la presión de sus amigos para que lo denunciara, él solamente quería saber si su hijo se encontraba bien. Después de enfrentar escasez y hambre, el muchacho volvió arrepentido. Y sin pensarlo dos veces, su padre lo perdonó nuevamente. Las personas que lo rodean critican este accionar, puesto que piensan que el joven volverá a hacer lo mismo. Pero Pedro solo cree que su hijo merece otra oportunidad para ser una mejor persona, a pesar que muchas veces le ha fallado. Esta es una historia que se asemeja mucho a lo que pasaba con el pueblo de Israel y a lo que pasa con muchos de nosotros. Dios los perdonaba una y otra vez y ellos volvían siempre a lo mismo. Depende de nosotros vivir siendo librados todo el tiempo o vivir siendo bendecidos por Dios. El Señor restaura siempre, es verdad. Pero tratemos de necesitar la menor cantidad posible de restauración para evitar el dolor y honrar en obediencia a Dios. Qué imagen tan maravillosa de la paciencia de Dios. Él nos permite probar los resultados del mal y a veces consigue nuestra atención, permitiendo que el desastre tenga lugar en nuestra vida. ¿Le ha tenido usted que pedir perdón a Dios
por los mismos pecados siempre? Donde pareciera que la cojera fuera en un mismo pie. Seguramente usted es de los que se ha preguntado, ¿hasta cuándo voy a seguir cayendo en el mismo pecado? ¿Por qué no soy capaz de superar esta fragilidad espiritual? Muchas veces, a lo largo de los años, nos hemos esforzado por orar más, hacer sacrificios espirituales, como tiempos de ayunos, veladas, intercesiones. Pero igual se sigue cayendo en lo mismo. Esa experiencia ha llevado a muchos a caer en la desesperanza y a convencerse de sí mismos de que así es la vida. Nada los puede cambiar. Y que tendrán que soportar esto por el resto de su existencia. Pero hoy es el día de tu liberación. El Señor dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchos se preguntan constantemente, ¿por qué pareciera que Dios no me ayuda a superar esta fragilidad? ¿Cuántas más preguntas o reclamos podríamos hacerle a Dios en algunos casos? A nuestro consejero espiritual o a algún pastor amigo. Miremos algunas pautas que nos ayudarán a salir de esos círculos viciosos. Atentos. Número 1. Desconfiar de uno mismo. Ese es el primer paso para salir del círculo vicioso. Desconfiar de uno mismo. Mire qué dice Jeremías capítulo 17, verso 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Si el corazón es engañoso, el corazón es la mente que piensa, las emociones que sienten, la voluntad que decide y la conciencia. Ese es el corazón, no es el músculo de carne. Mente, emociones, voluntad y conciencia. Ese es el corazón espiritual. Y la Biblia dice que ese corazón es más engañoso que todas las cosas. ¿Esto qué significa? Que confiar en lo que piensas, lo que sientes, en tus decisiones, en tu conciencia, es el peor error que tú puedes cometer en la vida. No es confiable, porque el corazón es perverso. Es tan indispensable la desconfianza de uno mismo en nuestra lucha espiritual. Y por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, y está hablando de uno mismo, es decir, no confíes en ti mismo porque tú eres hombre. Algunos dicen, sí, por eso yo no confío en nadie. Si no confías en nadie, no deberías confiar en ti mismo porque engañoso es tu corazón. Nuestra lucha espiritual, sin ella, sin esa desconfianza de nosotros mismos, no obtendremos la victoria deseada, sino que ni siquiera podemos superar una pequeña pasión que a veces nos quiere dominar. Puede parecernos fácil decir esto y reconocer que somos frágiles, pero nuestra naturaleza corrompida nos inclina fácilmente hacia una falsa estima y aprecio de nosotros mismos. Fácilmente nos convencemos de que tenemos las fuerzas para superar nuestros pecados. Y recuerdo a Pedro. Pedro dijo, Señor, yo nunca te negaré, mi vida daría por ti. Y yo estoy seguro que Pedro estaba hablando lo cierto. Pero Pedro estaba poniendo su confianza en su propia fuerza, en su integridad. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces decimos, Señor, yo no te voy a negar jamás, yo nunca voy a pecar porque yo te amo? Y Dios dice, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces.
A Pedro se le olvidaba que Jesús conocía también su pasado y su futuro. Y ya Jesús había visto que Pedro iba a fallar. Cuando canta el gallo 3 veces, Jesús pasa y mira a Pedro. Y Pedro se acuerda de lo que Jesús le había dicho. Aquella mirada no fue una mirada de deja que salga de aquí y hablamos. Fue una mirada de amor. Fue una mirada de ternura. Y eso quebrantó de tal manera el corazón de Pedro que él no paraba de llorar. Dice, lloró amargamente. ¿Pero qué aprendió Pedro? Que no podemos ser osados de confiar en nosotros mismos. No es que yo cambio, es que yo cambié porque yo hice un ayuno. Yo cambié porque yo me determiné a cambiar. Yo soy distinto porque yo me propuse. Yo. Tú no. Si no lo hace él, la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, hay una liberación que es de mentiritas. ¿Cuál es la liberación de mentiritas? Esa que intentas obtener tú en tus fuerzas. Yo voy a cambiar, me voy a proponer no volver a fumar, me voy a proponer no volver a tomar. Yo lo voy a hacer. No lo vas a poder hacer. ¿Por qué no lo vas a poder hacer? Porque estás poniendo tu confianza en ti mismo, no en Dios. A veces tan solo algunos días sin caer nuevamente en ese pecado son suficientes para creer que ya lo hemos finalmente superado. Ya yo llevo tanto tiempo que no caigo en ese pecado. Ya lo superé y empezamos a sacar pecho y a tomarnos la gloria a nosotros. Hasta que de nuevo viene la caída. Presumimos de nuestras fuerzas. Cuando eso sucede, y poco a poco nos alejamos nuevamente de toda la gracia y la virtud que proviene solo de Dios. Existen 4 medios espirituales para vivir esa desconfianza de uno mismo y no dejarse llevar por la soberbia de presumir nuestras fuerzas. Si algo hemos cambiado, ha sido solo por Él. Si no hubiese sido por Él, no hubiésemos podido salir de ese círculo vicioso en el que nos encontrábamos antes. Usted recuerda que lloraba y decía, Señor, ayúdame, yo quiero dejar esto. ¿Y no podías? Eso no lo hiciste tú. Eso lo hizo Él. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Primero, conocer y considerar que por nosotros mismos no hay nada que podamos hacer, no hay nada. Tienes que rendirte y reconocer que en tus fuerzas no vas a poder. Tal vez no has podido obtener tu liberación y vives de tumbo en tumbo porque crees que tú lo vas a hacer y la gloria va a ser tuya. Es que yo me propuse, yo cambié. El reino de los cielos no se obtiene por méritos propios. Segundo, pedir esa desconfianza con ferviente y humilde oración al Señor, pues es un don que Él nos concede. Sin su ayuda somos incapaces de lograrla, puesto que nos vemos una y otra vez engañados por nuestras propias mentiras. El libro de 1 de Corintios, capítulo 10, verso 12, enseña, 1 de Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aquí no está diciendo, mire el que esté débil, que no caiga. No, mire el que piensa estar firme. ¿Quién piensa estar firme? El que piensa estar firme es el que se creyó el cuento de que tenía poder para superar el bien y el mal. No podemos nada, no te creas estar firme. El peor error es que uno se crea estar firme. Todos los días necesitamos de la misericordia de Dios. Los ataques son fuertes y solo su misericordia nos sostiene. Tercero, acostumbrarnos a tener miedo de nuestra propia forma de pensar. Vimos cómo es el corazón engañoso y perverso.
Tenemos que estar muy pendientes de nuestra inclinación al pecado y los innumerables enemigos a los que no somos capaces de ofrecer resistencia. El libro de Proverbios capítulo 3, verso 5 enseña la palabra de Dios. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no con una parte de tu corazón, de todo, mente, emociones, voluntad, conciencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia sabiduría. Finalmente, en cuarto lugar, aprovechar las veces que caemos para tomar más conciencia de la fuerza que tiene nuestra debilidad, para convencernos que en nuestras fuerzas no podemos. Lo segundo que necesitamos aprender para poder romper esos círculos viciosos es, ya vimos la desconfianza en uno mismo, ahora vamos a ver la confianza en Dios. La confianza en Dios. Si solo nos quedáramos en nuestra desconfianza de nosotros mismos, si no la tuviéramos más que a ella, la desconfianza en nosotros mismos, desistiríamos o nos quedaríamos derrotados y vencidos por los enemigos, totalmente desesperanzados. Es fundamental dejar de confiar en nosotros mismos, pero a la par caminar de la mano con una absoluta confianza en Dios, para que con su ayuda podamos superar toda suerte de tentación y alcanzar la victoria. Debemos armar nuestro corazón de una viva confianza en Él. Una viva confianza en Él. Primera de Corintios 10:13 dice, Primera de Corintios 10:13 dice la palabra: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero ¿cómo hacemos para crecer en nuestra confianza en Dios? Primero, sencillamente pedirle a Dios a través de la oración que aumente nuestra confianza en Él. ¿Sabía usted que hay gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios? Creer en Dios es aceptar que hay un ser que creó los cielos y la tierra. Y hasta el diablo cree eso. Pero creerle a Dios es estar plenamente convencido que Él puede hacer lo que tú y yo no podemos. Es distinto. ¿Tú crees en Dios o le crees a Dios? Segundo, considerar y contemplar la omnipotencia de Dios. Para quien no hay nada imposible ni difícil, tal vez para ti sí, pero para el Dios en el que tú has creído no. Lucas 1:37. Lucas 1:37. Dice, porque nada, esa palabra nada, colócala en mayúscula. Nada es nada, pero es que lo que yo estoy viviendo es demasiado fuerte. Nada, porque nada hay imposible para Dios. Nada. Y en eso descansa mi confianza. Para mí hay muchas cosas que son imposibles. Hay problemas que se me salen de las manos y que yo no puedo resolver. Pero el hecho de que se me hayan salido de las manos no significa que se hayan salido de las manos de Dios. Para Él, nada hay imposible. Con una bondad sin medida, Dios siempre está dispuesto a darnos minuto a minuto esa fuerza espiritual que necesitamos para superar las dificultades espirituales y salir siempre victoriosos. Siempre que intenté salir victorioso de alguna lucha espiritual, nunca lo logré por mis propias fuerzas, hasta que tuve que rendirme y entender que sin Él era imposible. Tercero, si vimos en las Sagradas Escrituras, no existe un pasaje en el que cuando alguien recurre al Señor haya quedado confundido o defraudado. O si no, preguntémosle al ciego Bartimeo, recobró la vista, o a los leprosos, recobraron su sanidad.
Cuarto, recordar siempre antes de emprender una batalla o esforzarte por enfrentar una situación ya conocida nuestra debilidad y así vivir esa desconfianza y así como confiar plenamente en el amor y la bondad divina de la mano. Lo tercero que necesitamos para romper estos círculos viciosos es: ¿de qué manera aceptas tus pecados? ¿De qué manera? Es importante tener en cuenta esto. La pregunta puede parecer un poco desconcertante, pues resulta obvio que todos tenemos pecados. Hasta aquellos que no lo reconocen, dice la Biblia que no hay bueno uno. Sabemos que somos frágiles, que somos vulnerables y muchas veces hacemos cosas que definitivamente no quisiéramos hacer. Como nos lo dice el apóstol Pablo muy bien en su carta a los Romanos. Romanos capítulo 7, miremos verso 19 al 21, dice la palabra. Romanos 7, 19 al 21 dice la Sagrada Escritura: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Verso 20. Y así hago lo que no quiero, ya que no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, decía Pablo. Verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: el mal está en mí. El mal está en mí. Tengo que reconocerlo. Por lo tanto, frente a nuestra condición marcada por el pecado, ¿sabemos tener una mirada misericordiosa como Dios nos mira? ¿O somos justicieros, implacables, renegando una y otra vez y recriminándonos por haber caído de nuevo en ese pecado? Muchas personas suelen tener una mirada demasiado recriminatoria de sí mismas. No estoy diciendo que nos olvidemos de la responsabilidad o no sintamos vergüenza de haber pecado, pero a veces nos cuesta tanto perdonarnos a nosotros que vamos perdiendo poco a poco la alegría que debe caracterizar a un cristiano. Acordémonos de otro pasaje hermoso. Cuando Pedro le pregunta a Jesús hasta cuántas veces hay que perdonar. Mateo capítulo 18, verso 21 al 22. Mateo 18, 21 al 22. Dice la palabra: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Verso 22, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, es decir, el perdón tiene que ser un estilo de vida, y estoy completamente convencido que si Pedro hubiera regresado de nuevo a Jesús y le hubiese dicho: Señor, ya perdoné 70 veces 7, el Señor le hubiera dicho: perdona otras 70 veces 7 más, porque el perdón es un estilo de vida. Tengo la impresión de que muchas veces hacemos un esfuerzo sincero por querer perdonar 70 veces al prójimo. Pero cuando se trata de nosotros mismos somos bastante duros, y ese rechazo que sentimos, más que por el pecado, es hacia nosotros mismos. Se trata de algo sutil, pero muy importante tenerlo en consideración. No seamos tan implacables con nosotros mismos. Número 4. ¿Cómo hacemos para romper esos círculos viciosos? Justicia y misericordia. Justicia y misericordia. ¿Cuántas veces, mis amados, nos vemos confundidos y no sabemos perdonar como nos pide el Señor? Porque el maltrato que recibimos es grande, o las veces que caemos son muchas. Efectivamente, ¿no es fácil perdonar? Muchas veces me han dicho: ¿por qué seguir perdonando si esa persona no cambia? La respuesta a este problema no es fácil, pero lo que nos debe quedar claro, como lo enseña el Señor Jesucristo, es lo siguiente: las personas siempre merecen el perdón, la misericordia. Sin embargo, los hechos cometidos deben ser juzgados con todo el rigor de la justicia. No somos Dios para conocer la consecuencia de las personas
Nunca vamos a saber a ciencia cierta qué es lo que llevó a esa persona a cometer un determinado pecado. Solo el Señor conoce los corazones. Por eso siempre debemos estar abiertos al perdón. La invitación es a tener esa mirada de misericordia hacia nosotros mismos. Tal vez estás allí conectado y hace muchos años pasó algo que tú no te has podido perdonar. No te has podido perdonar. Y vas a la iglesia, predicas, hablas de Dios, pero en el fondo dices, si yo hubiera sido otra persona, si yo hubiera actuado de esta u otra forma, esto no hubiera pasado, y vas por el resto de tu vida cargando ese peso. El perdón tiene 3 direcciones: pido perdón, recibo perdón y me perdono a mí mismo. Y a veces pedimos perdón, recibimos perdón o damos perdón, pero no nos perdonamos a nosotros mismos. Si yo hubiera hecho, ya no hiciste, el pasado pasó, ya no lo puedes cambiar. ¿Cuántas veces nos sucede que no sabemos cómo o nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos? ¿Cuántas veces, cuando estamos en esa ocasión de pecado, cuando nos asalta la tentación, rechazamos esa fragilidad que llevamos adentro, como algo que nos parece miserable tenerlo en nuestro corazón, y nos detestamos a nosotros mismos? Y cuando caemos nos entra la desesperanza y nos entra la tristeza y nos maltratamos, nos recriminamos diciéndonos, ¿cómo es posible que haya caído una vez más en este pecado? Y te sientes miserable pensando que lo mejor es acabar con tu vida. Es justamente en este momento donde debe regir esa desconfianza de nosotros mismos. No le creas a esa vocecita que te habla y te dice, eres un fracaso. No, la mirada misericordiosa que Dios nos tiene, allí tenemos que poner la mirada. Para que no caigamos en la tristeza, para que no caigamos en la desesperanza, para que no caigamos en el odio hacia nosotros mismos, lo cual es señal de vanidad y soberbia, sino más bien con mucha serenidad y mucha paz. Reconozcamos que es totalmente comprensible, dada nuestra condición de ruptura por el pecado, que es fruto de la conciencia humilde que tenemos de nosotros mismos y cómo depositamos esa confianza en Dios. Y quinto y último, de la manera como podemos romper ese círculo vicioso es, mirémonos con los ojos amorosos de Dios. Mirémonos con los ojos amorosos de Dios. Rechazar nuestras miserias no significa solamente mandarlas lejos de nuestra vida, sino que en primer lugar implica una mirada benevolente a nosotros mismos, reconociendo que esa miseria es parte de nosotros. Yo soy quien carga ese pecado. El pecado no existe en sí mismo, en abstracto, como la mujer adúltera o la mujer samaritana. Somos simplemente pecadores. Y eso no debe generarnos un rechazo, sino más bien una mirada compasiva que antes de condenarnos nos conduzca a volvernos a Dios en arrepentimiento de corazón. Son los enfermos los que necesitan ayuda, así que no te sientas mal porque reconoces tu enfermedad. Dios no vino a buscar a los sanos, sino al enfermo. Él vino a buscar lo que se había perdido. Así que si te sientes perdido o perdida, Dios vino por ti. De tal manera amó Dios al mundo. Y nosotros hacíamos parte de ese mundo. Ahí estábamos metidos en el foso cenagoso del pecado, y Él amó al mundo de tal manera que vino a rescatarnos entregando hasta la última gota de su sangre en ese madero. Es fundamental reconocer con humildad nuestro pecado, nuestra situación de ruptura, pero no para vivir tristes, sino para permitir que el amor de Dios penetre en nuestros corazones y nos restaure por completo. Es en nuestra debilidad donde se manifiesta ese amor glorioso de Dios hacia nosotros. Recordemos otro pasaje hermoso
del apóstol Pablo, 2 de Corintios 12, 7, 9. Dice la palabra, 2 de Corintios 12, 7, 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o por esa grandeza no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Verso 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entre más fuerte te haces, Dios más se debilita en ti. Mientras más débil eres y reconoces tu fragilidad, entonces Dios se fortalece en ti. Y el apóstol Pablo rogaba, Señor, quítame este aguijón, ya yo no quiero seguir así. Cambia mi vida, restáurame. Y Dios le decía, no lo voy a quitar. Lo voy a dejar ahí porque mi poder se perfecciona en esa debilidad. Dios usa nuestras debilidades para perfeccionar su carácter en nosotros. En la medida que sabemos aceptar con docilidad nuestros pecados y aprender a desconfiar de nosotros mismos, entonces permitimos que la gracia de Dios penetre en nuestros corazones. Su amor es lo que nos fortalece para superar los pecados y romper con todos esos círculos viciosos. Cuando el hijo pródigo regresa a los brazos del padre, después de haber malgastado su herencia, él llega arrepentido genuinamente. Tal vez pensando que su padre lo iba a rechazar, que lo iba a despreciar por todo lo malo que había hecho. Pero el padre no estaba pensando en esas cosas. La Biblia dice que cuando aquel hijo se acerca a papá, papá sale corriendo a su encuentro. Es decir, papá estaba esperando y todos los días aquel padre se levantaba como se levanta hoy, diciendo, ¿cuándo vendrá mi hijo? ¿Cuándo por fin se arrepentirá y se volverá de su mal camino? Yo no me cansaré de esperarlo. Y cuando de pronto el padre mira, viene su hijo, está mal vestido, huele mal, en una condición lamentable, parecía un indigente. Cualquiera de nosotros en una condición de esta, al ver a nuestro hijo, le hubiera dicho, báñate primero, hueles mal. Pero aquel padre era tan lleno de amor que salió corriendo y sin importarle, abrazó a su hijo y le besó. Su hijo seguramente quería decirle, papá, perdóname. Pero el padre no lo dejó hablar. No me digas nada, he visto tu corazón. ¡Hey! Traigan el mejor vestido y vestidle. Coloquen un anillo en su mano, calzado en sus pies, y maten el becerro gordo, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Lo que restauró el corazón de este joven fue el amor que halló en el corazón de su padre. Muchas veces nosotros como padres nos falta mucho, somos demasiado implacables también. No temas. No importa cuál sea tu pecado. A veces es fácil juzgar a otros. Mira lo que hizo. Mira la manera como actuó. Pero nadie sabe cuál es la lucha espiritual que las personas pueden estar viviendo en el interior de su corazón. ¿Quiénes somos nosotros para negarles el perdón y para ayudarles a salir adelante? Hay personas aquí a las cuales Dios ha llamado hace mucho tiempo, como lo hizo con Moisés para libertar a su pueblo. Pero ellos decidieron apartarse. Ellos aceptaron en su corazón que eran incapaces de volver a levantarse. Y ya consideran que
que Dios no los puede usar. No me gusta hablar de mí, porque el que entregó la vida por nosotros en la cruz fue Cristo. Pero mi vida es testimonio de lo que Dios puede hacer con alguien. Muchas veces creí que no servía para nada. Acepté lo que el mundo me dijo acerca de mí, de que no valía nada. Pero la misericordia de Dios aquí me sostiene. Y Dios puede levantarte. La Biblia dice 7 veces cae el justo y será levantado. Así que no pienses que ya Dios terminó contigo. Hay un plan que Él tiene contigo. Y nadie va a impedir que el propósito que Dios tiene contigo se cumpla. Todo este tiempo de pruebas, de angustias, han sido simple preparación para que testifiques al mundo que el Dios en el que has confiado y creído es un Dios que liberta, es un Dios grande y poderoso. Al mundo no podrás decirle las cosas que Dios hace. Al mundo le vas a decir las cosas que Dios hizo en tu vida. No temas, acércate a Él en este día. Dios es ese Padre misericordioso que recibe al Hijo pródigo, arrepentido, sin importarle sus pecados. Jesús nos ama gratuitamente y conoce mucho mejor que nosotros nuestros propios pecados. Nos ama porque quiere. Y nada de lo que hagamos nos haría merecedores de su entrega amorosa en la cruz del Calvario, que le llevó a derramar hasta la última gota de su sangre. Aprendamos a mirar nuestra propia condición de pecadores con ese amor que el Señor nos tiene, y que eso nos lleva a desconfiar de nosotros mismos, sabiendo que solamente con ese amor de Dios vamos a poder superar las tentaciones. Pido a Dios con todo mi corazón que en este tiempo puedas convertir el círculo vicioso en un círculo virtuoso, y para que también seas de bendición a los demás. Hoy es el día de tu liberación. Gracias, Señor. Termino con esto. Si del círculo vicioso quieres salir, ese mal comportamiento no lo vuelvas a repetir. No te convenzas a ti mismo al decir que no vas a poder lograrlo. Con Cristo, todo es posible. Nada es imposible para Él. El Señor sabe cuánto has llorado. El Señor conoce tus lágrimas. El Señor sabe cuánto le duele, cuánto te duele cuando le fallas. Y las veces en las que le has dicho, yo no te voy a fallar más. Pero de nuevo vuelves a caer en lo mismo. Y has consentido en tu corazón que ya nada bueno puede salir de ti. Lo mismo pensaba aquel hijo pródigo. Soy un miserable. Malgasté la herencia que mi padre me dio. ¿Ahora con qué cara? Voy a volver a Él. No merezco su gracia, no soy digno.
¿Cuántas veces Él me ha perdonado? ¿Y cómo yo le he pagado? Debes saber que Dios te está esperando. Para comenzar una obra preciosa contigo. Hasta este día se escribió tu historia con su propio puño y letra, pero ahora la historia de Dios empezará a escribir en ti. Jamás podrás decir que lo lograste tú. El mundo le vas a contar que gracias a Él pudiste ser librado de todo lo que ataba tu vida. Señor, muchas gracias por tu amor, que no merecemos. Es tan grande tu misericordia, cada día para con nosotros. Tú sabes cuántas veces hemos sido como el pueblo de Israel, rebeldes, y nos perdonas y volvemos a las mismas cosas de antes. Ayúdanos a entender esta verdad para poder caminar contigo en una completa libertad. Cambia en este día nuestros vestidos. Coloca calzado a nuestros pies y danos un anillo nuevo. Hoy nos levantaremos. Iremos a nuestro Padre y le diremos: Padre, hemos pecado contra el cielo y contra ti. No somos dignos de ser llamados tus hijos. Haznos como uno de tus jornaleros. Gracias, amado, porque en este día ese círculo vicioso se rompe. Eso que nos llevaba a caer una y otra vez en lo mismo, se rompe. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y hoy hemos conocido tu verdad, y esa verdad nos ha hecho libres. Con tu ayuda, nunca más volveremos a ser los mismos de antes. Gracias porque hoy has transformado nuestros corazones y has cambiado nuestra vida. Y nos has dado un anillo nuevo que es autoridad, no solo salvación, sino la autoridad que habíamos perdido. Contigo somos más que vencedores. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Bueno es Dios. No permitas que el enemigo te diga que no puedes. Porque hay personas que son usadas por el enemigo para colocarte una bota en la cabeza y aplastarte más cuando tú caes, cuando te equivocas. Pero el amor de Dios es tan grande que Él te levanta. No permitas que estas cosas que pasan a tu alrededor te roben la identidad como hijo. Aquella mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio, querían apedrearla y matarla. Jesús le dijo: ve y no lo vuelvas a hacer. Ya. Señor, pero no me pusiste en disciplina. Señor, no me avergonzaste delante del público, delante de toda la iglesia. No, ve y no lo vuelvas a hacer. Ya, Señor, no me vas a flagelar. No me vas a crucificar. No me vas a condenar. No, ve y no lo vuelvas a hacer. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Mis amados, de todo corazón, mil gracias por su tiempo, por su atención, por su disposición. El Señor sea recompensando todo el sacrificio y el tiempo que sacan para recibir su palabra. Dios les bendiga en gran manera. No olviden que tenemos un canal de YouTube en donde ustedes pueden encontrar todos los contenidos que a diario publicamos. Hay una página, nuestra fanpage en Facebook, que se llama Verdades Eternas con Humberto Cancio. Dele me gusta a esta página y compártanla, por favor, estos programas con sus amigos y con sus familiares para que también ellos sean edificados en la palabra. No olviden, si del círculo vicioso
quieres salir ese mal comportamiento, no lo vuelvas a repetir. Dios te ayuda. Bendiciones para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de